Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Se me escucha bien? ¿Me oís? Va, perfecto, gracias. Buenos días a todos. Bueno, yo soy Alberto, del equipo pedagógico de Tecman y os doy la bienvenida al webinar Consigue que los adolescentes conecten con las mates. Descubre la plataforma de aprendizaje de OnMath. Perfecto, vamos a esperar unos minutos mientras el resto de participantes se van conectando, ¿de acuerdo? Ya por lo que veo se me escucha bien, se ve todo bien. Estupendo. Prueba superada. Bueno, si es la primera vez que entráis por este canal, veréis que abajo tenéis diferentes pestañas. Si le dais a la que pone chatear, se os abrirá un chat a mano derecha. Y para que todos podamos ver vuestra participación, es importante que donde pone enviar a, seleccionéis enviar a todos los panelistas y participantes. ¿De acuerdo? Bueno, mientras el resto de compañeros se van conectando, ¿qué tal estas primeras semanas de trabajo en casa? Es una situación un poco compleja, muy inusual. Es complicado organizar todo este trabajo desde casa, pero bueno, ya llevamos algunas semanas y yo creo que cada vez estamos más acostumbrados a la situación. Comentan, es diferente, pero aprendiendo mucho, es verdad. Al final hay que ver la oportunidad que tenemos que sale de esta situación y bueno, es verdad que también podemos aprender cosas y mejorar mucho. Nosotros desde Tecman estamos intentando ayudar y facilitar la labor docente a todos los coles que trabajan con nuestros programas, ofreciendo soporte pedagógico, webinars como este, generando recursos, también desde casa. Bueno, veo que se va comentando más gente. Este webinar es un espacio participativo, ¿vale? Podéis ir lanzando preguntas a través del chat y yo probablemente a partir del tour que voy a hacer a través de la plataforma iré respondiendo a la mayor parte de preguntas. Pero todo lo que se quede sin responder lo responderemos al final, ¿de acuerdo? Hay una compañera conectada que va a ir recogiendo las preguntas y yo después doy respuesta a todo. Comentar una vez más que, para los que se acaban de conectar, para poder leer todas las participaciones hay que activar la opción de enviar a todos los panelistas y participantes. Así podemos ver todas vuestras aportaciones. También quería comentar que entre los participantes probablemente haya docentes que simplemente se conectan para tener nuevas ideas en cuanto a cómo usar tecnología en una clase de matemáticas. Habrá profesores que van a utilizar OnMath por primera vez este último trimestre y otros que se están planteando utilizarlo de cara al próximo año. ¿De acuerdo? También comentar que sí, tendréis acceso a este webinar grabado al final del día de hoy o mañana. Os mandarán un link para que quien no pueda entrar ahora o quien quiera volver a verlo lo pueda ver sin ningún problema. ¿De acuerdo? He visto por aquí que alguien ha activado la opción de levantar mano para lanzar una pregunta. Comentaros que no utilizamos esa opción. Si queréis lanzar una pregunta, es a través del chat, enviando a todos los panelistas y participantes. ¿De acuerdo? Bueno, ahora sí vamos a empezar. Bueno, para los que os acabáis de conectar, bienvenidos. Me vuelvo a presentar. Soy Alberto, del equipo pedagógico de Tecman Education y empezamos ya con el webinar Consigue que los adolescentes conecten con las mates. Descubre la plataforma de aprendizaje OnMath. Como he comentado antes, espero que todos estéis bien y afrontando esta situación de la mejor manera posible. Nosotros desde Tecman estamos trabajando también desde casa para ayudar a todos los docentes a planificar el trabajo de estos días en casa. Comentar que en nuestro blog, en la web de Tecman, hay una entrada sobre cómo trabajar OnMath desde casa, que puede ser muy interesante en estos momentos. También tenemos creado el hashtag Tecman en casa en castellano y Tecman a casa en catalán, en el que docentes desde casa están compartiendo materiales, ideas, vídeos
por lo que puede ser una opción interesante para aprovechar recursos de otros. También tenemos vídeos muy interesantes en nuestro canal de YouTube, grabados por el equipo de Techman o por docentes que han ido compartiendo, en el que se ven actividades manipulativas de matemáticas que podríamos trabajar en casa, así como un tour virtual por la plataforma, por lo que hay muchas opciones para conocer. Bueno, voy a empezar ya clarificando la estructura que vamos a seguir en este webinar. Va a ser a partir de 3 preguntas claves que nos ayudarán a seguir el hilo a medida que vayamos avanzando y os vaya mostrando la plataforma digital. Sí que quiero aclarar primero que estamos analizando lo que sería una plataforma digital como OnMath en circunstancias normales, ¿de acuerdo? En las que trabajaríamos en la clase con un grupo de alumnos, a pesar de que actualmente, precisamente, el uso de esta plataforma digital facilita mucho la planificación de las clases a distancia con nuestros alumnos. Para los que estáis en el webinar y no trabajáis desde el principio de curso en el colegio con vuestros alumnos, con OnMath, no os preocupéis porque hoy vas a ver cómo se trabaja con OnMath en una situación normal, pero los que vais a trabajar con la plataforma a partir del tercer trimestre por primera vez es una situación muy excepcional y os ayudaremos de forma personalizada a activar todo y a trabajar con vosotros, ¿de acuerdo? Bueno, ahora sí, lanzo las 3 preguntas que vamos a ir desarrollando durante el webinar. 1. ¿Qué nos ofrece una plataforma digital en el aula de matemáticas? 2. ¿El trabajo de los alumnos va a ser siempre en formato digital, una vez trabajo con una plataforma digital? Y 3. ¿Cómo realizo seguimiento de mis alumnos de forma ágil y compartida a través de la plataforma? Bueno, pues empezamos con esa primera pregunta para saber qué nos ofrece o qué nos puede ofrecer una plataforma digital en la clase de matemáticas. Veréis, OnMath es nuestra plataforma educativa de matemáticas para secundaria, pero no es solo una plataforma. Se trata de una herramienta que permite personalizar la educación que ofrecemos a nuestros alumnos para conseguir que se motiven con las matemáticas, algo que es especialmente complejo por tradición. OnMath se trabaja en una etapa escolar complicada, como es la secundaria, en la que suele haber una falta de motivación en las aulas. El alumno parece que no está interesado en lo que se trabaja en secundaria y por eso desconecta y dice, no me gusta, no sirve esto, no me sirve para nada. Ante esto, deciros que OnMath tiene el primer objetivo de hacer que los alumnos entiendan la utilidad de las matemáticas y que disfruten del aprendizaje. Como ejemplo, pues hoy en día estamos conectados siempre rodeados de ordenadores, de videojuegos, de música digital, de teléfonos, entretenimiento. Por lo tanto, no es exagerado considerar que todos estos teléfonos, internet, correo electrónico son inseparables de nuestras vidas y de las vidas de los alumnos. Por eso, OnMath pone la tecnología al servicio de la pedagogía. Pero cuidado, porque esto puede ser o es un error de muchas metodologías. Creer que los alumnos se sienten cómodos en un entorno digital y entonces solo hay que cambiar el formato y poner una pantalla delante y ya todo funciona. Bueno, esto no es así, ¿no? Es por eso que comentaba que OnMath no es solo una plataforma digital, sino que es un conjunto de herramientas para conseguir que esto funcione, ¿vale? Entonces, ¿qué me ofrece? ¿Qué más me ofrece una plataforma digital de matemáticas, ¿no? Esta primera pregunta que tratamos de responder. Como decía, o como acabo de decir, en OnMath ponemos la tecnología al servicio del aprendizaje a través de esta plataforma educativa que os voy a enseñar en unos momentos, en la que hay un gran abanico de posibilidades. Hay actividades que se hacen en la plataforma y que sí que son ejercicios digitales, pero también hay propuestas de trabajo en grupo, de cultura de pensamiento, de retos que proponemos al alumnado, juegos, recursos para el profesor, una evaluación clara y transparente, ¿de acuerdo? Tener una herramienta digital como OnMath me permite, como os voy a mostrar a continuación, personalizar,
interaccionar con los alumnos, hacer correcciones instantáneas, que haya más transparencia en la evaluación, más autonomía. Además, en una situación que he comentado antes como la actual, ¿no?, tan excepcional, pues es muy conveniente tener una herramienta de este tipo porque me facilita las cosas. Bueno, acabo de responder, para los que se acaban de conectar, a la primera pregunta sobre qué me ofrece una plataforma digital de matemáticas, ¿no? Y ahora vamos a pasar a la segunda pregunta que dice, ¿el trabajo de los alumnos va a ser siempre en formato digital? Bueno, todo esto que estoy comentando lo vamos a ver ahora en este segundo punto, en esta segunda pregunta, a través de ejemplos concretos, porque accederé a la plataforma y haremos un pequeño tour para que podáis ver esos ejemplos, ¿de acuerdo? Bueno, la respuesta inicial ante esa pregunta de si todo el trabajo va a ser en formato digital es no. En ningún caso la tecnología va a sustituir nada, sino que va a complementar, va a completar y a mejorar. Como he dicho antes, ponemos la tecnología al servicio de la pedagogía. Y en nuestro caso, OnMath no es un curso de matemáticas online, ¿vale? Utilizamos todas esas ventajas de tecnología y las ventajas del contacto educativo en el aula. Es un concepto fácil de entender si pensamos en nuestro día a día. Tenemos una lista de música de Spotify y podemos escuchar cualquier canción que queramos en cualquier momento, pero también nos gusta ir a un concierto a ver música en vivo. O vemos tutoriales en internet de educación o un webinar como este, por ejemplo, pero también nos gusta ir a formaciones presenciales y a contextos, y a congresos, perdón. Al final buscamos una mezcla de sensaciones y aprendizajes, ¿de acuerdo? Resumiendo, OnMath no es un software de matemáticas, sino una plataforma educativa con muchas herramientas al servicio del docente. Y antes de pasar a la plataforma, solo quiero destacar 4 aspectos que yo como docente y otros profesores que trabajan con OnMath también consideran muy positivos. Primero, la plataforma fomenta la autonomía del alumno. Segundo, disponemos muchos recursos para trabajar un mismo tema a través de las inteligencias múltiples, que es una de las bases de cualquier programa de Techman. En tercer lugar, la corrección automática de muchas de las actividades en la plataforma me ayuda enormemente a reducir el volumen de trabajo. ¿De acuerdo? Además, la gestión de entrega de trabajos y de seguimiento del alumno es mucho más sencilla con una plataforma digital de este tipo. Y en cuarto lugar, me permite trabajar diferentes actividades en clase y respetar diferentes ritmos de aprendizaje de mis alumnos. Ahora voy a pasar a ese tour que he comentado por OnMath para seguir dando respuesta a esta pregunta de todos los alumnos van a trabajar siempre en formato digital y que ya he dicho que no, pero ahora vamos a ver los ejemplos concretos, ¿de acuerdo? Voy a compartir pantalla para que podáis ver la plataforma. Bueno, ¿veis mi pantalla, verdad? ¿Veis el calendario de OnMath? Sí, perfecto, me comentan que sí, muy bien. Bueno, cuando accedemos a OnMath, lo primero que vemos es el calendario, como estáis viendo ahora. A diferencia de cuando entra el alumno, que lo primero que vería sería una página sobre su seguimiento personal. En el webinar que tendremos el miércoles de la próxima semana, Matemáticas Digitales, podremos ver esa visión del alumno, ¿de acuerdo? Yo hoy me voy a centrar en la visión del docente. Bueno, aquí en la esquina superior izquierda tenemos la parte del menú, en el que podremos ir viendo los apartados de la plataforma paso a paso, aunque no voy a profundizar en todos, me voy a centrar en algunos y, como he dicho, en el webinar de la próxima semana veremos otros apartados o otros aspectos con mayor profundidad. En primer lugar, me voy a ir a la parte del currículum. Esta parte de currículum tiene el objetivo de tener una visión global de todo el curso y que nos ayude a planificar. En este ejemplo, en este caso, a modo de ejemplo, podemos ver el currículum de primero de la ESO. ¿De acuerdo? Nosotros dividimos el currículum en bloques y steps. Hay 5 grandes bloques de contenido en matemáticas: números y álgebra, geometría, funciones, probabilidad y estadística. Y dentro de cada uno de los bloques los hemos dividido en steps.
¿Qué es lo que llamamos steps? Son microunidades de aprendizaje. Trabajamos por steps porque tanto adultos como niños aprendemos mejor con objetivos a corto plazo. Y en OnMath hemos decidido dejar atrás esos 12 temas clásicos de matemáticas de toda la vida y pasar a fijarnos microunidades de aprendizaje. Hay entre 25 y 30 steps que se llevan a cabo cada curso y cada step lo trabajamos aproximadamente una semana o una semana y media, ¿de acuerdo? Además, comentar que desde Techman nos viene siempre un itinerario para todo el curso en el que se ve el orden de los steps que se nos propone seguir, pero todo esto es configurable, ¿de acuerdo? Además, desde aquí también, dentro de cada step, por ejemplo, los números naturales, puedo ver todas las actividades que la plataforma me ofrece, pero esto lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora voy a pasar a la parte de programación. Bueno, y antes de pasar a ver cómo programamos, también os quería enseñar muy rápidamente el itinerario que he comentado que propone Techman. Por ejemplo, de primero de la ESO, en el primer trimestre, para un colegio que hace 3 horas semanales de matemáticas, se me propone este orden de steps, que como he dicho es una recomendación. Al final, todo es configurable por el docente. Puede cambiar el orden de steps y puede cambiar las actividades que nosotros recomendamos. Ofrecemos itinerarios de 3 horas, así como de 4 o 5 horas semanales, porque sabemos que depende de las comunidades, los centros trabajan de forma diferente. Bueno, ahora sí, estoy en el apartado de programación, ¿de acuerdo? Y aquí es donde puedo programar todos esos steps en cada trimestre, así como temporalizarlos en un intervalo de tiempo determinado e ir replanificando. Yo ahora ya tengo todos mis steps planificados en cada trimestre, ¿de acuerdo? Aquí vemos el primer trimestre, el segundo, y aquí he ido añadiendo las fechas, pero si replanifico y quiero trabajar este step de ampliación de la razón y la proporción aquí, pues simplemente lo podría mover, programaría las fechas y podría ver también desde aquí todas las actividades, ¿de acuerdo? Simplemente para que veáis que la gestión de la plataforma es muy sencilla. Bueno, ahora voy a pasar a ver el calendario, que es lo que nos aparece al principio cada vez que abrimos la plataforma. Bueno, en el calendario es donde ya me van apareciendo aquí en la parte superior de cada cuadro en qué step estoy trabajando, ¿de acuerdo? Porque los he calendarizado en la parte de la programación. Y es donde, a partir de estos steps, voy añadiendo las actividades en el calendario para tenerlo yo planificado y también que mis alumnos puedan acceder a esas actividades y trabajarlas ya sea en casa o en clase. Por ejemplo, vamos a ver el step que tengo planificado sobre los números decimales, ¿de acuerdo? Que empezaría el 21 de marzo y lo tendría planificado hasta el lunes 30 de marzo. Bueno, en este step, disculpad, en este step podemos ver claramente la respuesta a esa segunda pregunta que he comentado antes de si todo el trabajo de los alumnos va a ser en formato digital. Como podéis ver, lo abro aquí, ¿vale? Todas las actividades de este step de las fracciones, las que recomendamos o las opcionales, hay muchísimas actividades y esa variedad de actividades o ese abanico de actividades hace que no todas las actividades estén digitalizadas. Vamos a ir viendo algunos ejemplos de actividades. Hay desde rutinas de pensamiento que generan un debate en clase a ejercicios digitales, trabajo en grupo o PBL. Nuestro objetivo es dotaros de herramientas para poder acompañar a los alumnos en ese proceso de aprendizaje. Y no todo es de forma digital. Hay muchas actividades que se hacen de forma manual o de forma presencial en clase, ¿de acuerdo? Porque, como he dicho antes, no es un software de matemáticas, sino que es un híbrido. Por ejemplo, a través de la aplicación de GeoGebra, que es un software digital de matemáticas educativo que tenemos integrado en OnMath, podemos trabajar el área de la esfera de forma digital, pero también proponemos un juego de demostración en el que a partir de una naranja la vamos pelando y vamos aprendiendo el área de una esfera.
Por ejemplo, en este step de los números decimales, yo he decidido empezar con lo que sería el recurso teórico y el vídeo. Además, lo pongo el sábado o el viernes antes de la semana en la que empiezo el STEP para utilizar la clase invertida y que los alumnos puedan tener información antes de llegar a la clase. De esta forma, optimizamos el tiempo en clase y hacemos que esa clase presencial tenga un mayor calado cognitivo y los alumnos ya tengan ideas previas e información. Después yo seguiría con un juego de demostración en el que construiríamos las bases de construcción de significado de lo que son en este caso los números decimales. Voy a seguir un poco viendo estas actividades y después entro a ver algunos ejemplos concretos. Seguiría con actividades de cultura de pensamiento, como una estrategia de pensamiento, así como un juego de cálculo para trabajar la aritmética, y continuaría trabajando con ejercicios digitales, que además tienen una autocorrección o un solucionario activable que me ahorra mucho trabajo, como comentaba anteriormente. También he introducido aquí una masterclass, porque a veces los docentes al ver este tipo de plataformas dicen, pero ya no vamos a dar una clase como dábamos antes, tradicional. Bueno, sí, por eso tenemos la opción de planificar una masterclass, ¿no? Vendría a ser un poco lo que hacíamos de clase magistral, pero con un pequeño cambio. Nosotros proponemos que no sea una clase para todos los alumnos. ¿Por qué si de 25 alumnos solo 7 tienen dudas con una actividad anterior, tengo que hacer una clase magistral para esos 25 alumnos? No, no es necesario. A los otros alumnos les pongo el ponte a prueba, que es una actividad para practicar de cara al examen o a la prueba final, y a los 7 alumnos que tienen dudas, los reúno en mi mesa para ir resolviendo dudas y ver qué no entienden. ¿De acuerdo? Y por último, pues tengo aquí una actividad de la prueba de autoevaluación, que vendría a ser la prueba final, así como actividades de oxígeno y reto para aquellos alumnos que necesiten más información o necesiten actividades con un nivel un poco inferior. Como veis, en muchos días tengo varias actividades planificadas porque nuestra idea es que podamos hacer actividades simultáneas en el aula. Además, si en cualquier momento necesito replanificar, no tengo tiempo de hacer todo, bueno, sin ningún problema, puedo eliminar una actividad y me desaparece. O, al contrario, necesito un poco más de actividades, quiero trabajar algo más, por ejemplo, me vendría muy bien hacer un mapa mental. Perfecto, en cualquier momento vengo a todas las actividades que tengo aquí y añado una actividad nueva, un mapa mental para mis alumnos. ¿De acuerdo? Simplemente lo hago para que veáis lo fácil que al final resulta gestionar el calendario, añadir y eliminar actividades. Bueno, vamos a entrar en un par de actividades concretas para que veáis cómo son, por ejemplo, en el juego de demostración. ¿Vale? Entraríamos. Bueno, en los juegos de demostración o en cualquier actividad siempre tenemos una información pedagógica fundamental, porque me dan información de en qué step estoy, por supuesto, qué subcompetencias y contenido específico estoy trabajando en esta actividad, así como los ítems de evaluación y los steps relacionados con esta actividad. También tenemos siempre una guía del profesor, en la que me da un tiempo estimado y me da indicaciones muy claras de cómo llevar a cabo esta actividad, y un solucionario en el caso de que sea una de las actividades con respuesta cerrada. En este caso no es así. Luego, queríamos tener esta actividad para que veáis lo clarificadoras que son, ¿vale? Por ejemplo, en esta actividad de cálculos en movimiento, los alumnos están trabajando los números decimales. Creamos una serie de tarjetas de colores y los alumnos empiezan a trabajar el valor posicional de esas cifras, con varias actividades muy visuales para que el docente pueda entender cómo se trabaja en el aula, ¿de acuerdo? Y cómo se debería gestionar con los alumnos y cómo ellos se van moviendo de las unidades a la coma, a la décima, a la centésima o a la milésima. Además tenemos varias pantallas con diversas actividades, como por ejemplo llevar a cabo una suma de números decimales, en la que nos explica que los alumnos representan 2 números decimales y después los suman en la parte de la derecha. Bueno, también comentar que al final de cada actividad
siempre tenemos las rúbricas de evaluación, que voy a comentar un poquito más adelante. Otra actividad, para que veamos otro ejemplo que podría mostrar, sería la estrategia de pensamiento que tengo planificada para el siguiente día. Antes de entrar a verla, también quería comentar que la actividad la puedo eliminar de mi calendario si no quiero trabajarla finalmente, y la puedo ajustar, ¿vale? Podría decidir si esta actividad es evaluable o si no lo es. Igual que en cualquier programa de matemáticas o de cualquier otra asignatura, no evaluamos todo. Bueno, en una plataforma digital igual tenemos muchas actividades, pero no tenemos tiempo realmente de evaluar todo, por lo que puedo ir planificando y ajustando todo esto, así como decidir si quiero que sea una actividad dirigida por mí o si quiero que sea una actividad que van a hacer en grupo, o si directamente la quiero ocultar y no quiero que aparezca ni en el calendario ni en el abanico de actividades, porque no quiero que mis alumnos la vean. Así como si quiero que el solucionario de la actividad esté visible o no visible, o si quiero que sea una actividad obligatoria o recomendada o opcional. Todo eso lo puedo modificar. Bueno, como decía, la otra actividad que os quería enseñar era la de la estrategia de pensamiento. Bueno. Igual que antes, tendré siempre la información pedagógica. Ya lo he comentado antes, pero importante saber que en muchas ocasiones me dice o me indica qué actividades previas están recomendadas. En este caso me dice, para hacer esta actividad es interesante que antes hagamos el juego de demostración que acabamos de mostrar. En este caso es una estrategia de pensamiento a partir de una actividad sobre un termómetro y la temperatura, en el que también seguimos trabajando y analizando o viendo cómo estructuramos nuestro pensamiento en torno a los números decimales. En este caso, pues tendríamos el termómetro, tendríamos unos números decimales e iríamos analizando de forma guiada con los alumnos a partir de un organizador gráfico, como cualquier estrategia de pensamiento, el todo, en este caso los números decimales, o el número decimal, y las partes que componen un número decimal. Y como antes, siempre tenemos unas rúbricas finales para la evaluación, que voy a analizar un poco más adelante, así como un espacio de trabajo en el que podemos apuntar reflexiones o apuntes. Bueno, ahora voy a volver a lo que sería el menú inicial para comentar la parte de cooperativo. OnMath o cualquier plataforma digital debería integrar este trabajo cooperativo y facilitarlo a través de la plataforma. En este caso, yo puedo configurar los equipos de mi clase, los alumnos que hay en cada equipo y los roles que voy dándole a cada alumno. De todas formas, aspectos como este del cooperativo se va a profundizar mucho más en el webinar del próximo miércoles, ¿de acuerdo? Voy a pasar ahora a, después de ver todos estos ejemplos dentro de la plataforma, ¿no?, que respondían a mi segunda pregunta de si todo iba a ser digital y que ya hemos visto que no, porque muchas actividades son presenciales, son en clase, son manipulativas, son juegos de demostración. Pasamos a la tercera pregunta. ¿Cómo realizar un seguimiento ágil y compartido? ¿No? El tema de seguimiento o evaluación que muchos de vosotros os estaréis planteando. Bueno, dejo abierto de momento una rúbrica porque vamos a analizarla un poco, pero quiero empezar comentando que OnMath ofrece una gran variedad de actividades, tal y como acabamos de ver, así como las herramientas necesarias para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación de las mismas. Por ejemplo, estas rúbricas, ¿de acuerdo? En la parte de evaluación, siempre tendremos una rúbrica muy relacionada con la competencia matemática y una segunda rúbrica relacionada con las competencias transversales. Vamos a ver un poco más de la evaluación, pero primero voy a la parte de seguimiento, que es uno de los apartados que a mí como docente me parece más útil e interesante. En esta parte podemos ver a golpe de vista cómo avanzan mis alumnos, lo que permite guiar y personalizar el aprendizaje. ¿De acuerdo? Puedo ver cómo van avanzando, puedo ver las actividades que me han entregado ya o las que les falta por entregar.
Voy a mi grupo, por ejemplo, y puedo ver que mi alumna Adriana me ha entregado 5 actividades evaluables de las que había marcado, por tanto el 100% de las obligatorias, pero solo un 15% de actividades opcionales. Tengo la nota media del periodo y en cualquier momento puedo enviarle notificaciones para informarle de su progreso y de su seguimiento. ¿De acuerdo? Esto en cuanto a la parte de seguimiento, referente al step de los múltiplos y divisores. Si quiero seleccionar, por ejemplo, el step que he estado trabajando y que os he enseñado de las fracciones, tengo la misma información relacionada al step de las fracciones, ¿de acuerdo? Paso a la parte de evaluación, porque es otro de los elementos clave del programa, ¿vale? Una evaluación clara me ayuda a mantener al alumno motivado e integrado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por ello, OnMat propone una evaluación competencial, que sea continua y que sea coherente, pero sobre todo transparente, para que ayude al alumno. ¿De acuerdo? Antes de centrarnos en esta evaluación por competencias, vuelvo a abrir una rúbrica para recalcar que en todas las actividades tendremos rúbricas, tanto para evaluar la competencia matemática como para centrarnos en las competencias transversales. ¿De acuerdo? Estas rúbricas ayudan al alumno a situarse y a saber qué objetivos tenemos, además de fomentar su autonomía. Muchos docentes pensarán, pero es que mis alumnos no son autónomos, ¿no? En primero de la ESO, por ejemplo, no tienen esa autonomía para trabajar de esta forma. Bueno, quiero aclarar que la autonomía no es un requisito para trabajar con OnMat, es un objetivo. Es decir, al principio nos costará más y a los alumnos habrá que guiarlos mucho más, compartir en muchos momentos esto con ellos, explicarlo bien, pero nuestro objetivo es que lleguen a ser más autónomos y poco a poco se va consiguiendo, ¿de acuerdo? Bueno, como comentaba antes, todas las actividades que voy trabajando se me van quedando registradas y las puedo ir evaluando a través de esas rúbricas para poder llegar a tener una información clara de qué calificación o qué evaluación están consiguiendo mis alumnos en las diferentes competencias y subcompetencias a partir de las actividades que han estado trabajando. ¿De acuerdo? Aquí tenemos toda la información de cada competencia por periodo y por curso. Y todo esto pasa automáticamente a partir de las rúbricas y de la evaluación que yo estoy haciendo de las actividades que evalúo de mis alumnos. También ofrecemos la opción de la evaluación por contenidos. ¿De acuerdo? Yo puedo elegir cualquier step, por ejemplo, el de las fracciones que acabo de comentar, buscar a mis alumnos, a todos, a uno de ellos, y puedo ir introduciendo, en este caso, las calificaciones de las diferentes actividades que hemos trabajado, por ejemplo, de la rutina de pensamiento o de la actividad manipulativa. Bueno, antes de cerrar la plataforma, solo comentaros brevemente algunos aspectos que se van a profundizar mucho más el próximo miércoles, la semana que viene, en la continuación de este webinar sobre la plataforma digital de OnMat, como por ejemplo la ludificación. Consideramos que, aparte de una evaluación clara y transparente, que ayuda mucho a motivar a nuestros alumnos, podemos contar con ese aliciente de regulación emocional. Y esto se consigue muchísimo a través de la ludificación, que tanto se ha puesto en uso en los últimos años, ¿no? El problema de esto es que tener un buen programa de ludificación lleva mucho tiempo al docente, ¿no? Por eso es interesante que esta ludificación también está integrada en nuestra herramienta o en nuestra plataforma de matemáticas. En este caso, nosotros tenemos esta ludificación a partir de una historia muy motivadora e interesante para los alumnos, en la que podemos ir bonificando actividades que los alumnos hacen a través de la plataforma para que consigan puntos y puedan ir consiguiendo poderes y beneficios. Sabemos que es mucha información y que hay muchas opciones dentro de la plataforma,
Pero es importante saber que no hay que ponerlo todo en funcionamiento el primer día que empieza a utilizar OnMap. Esto es un trabajo que se va haciendo poco a poco y que además Tecma nos ofrece este servicio pedagógico personalizado para poner todo en funcionamiento, para tener seguimiento y para consultar dudas en cualquier momento. Webinars, videoconferencias pedagógicas, reuniones, coaching coactivo en el cual trabajamos con vosotros dentro del aula. Por lo tanto, el docente que trabaja con una plataforma digital como es OnMap siempre se siente acompañado. ¿De acuerdo? También comentar que tenemos un creador de actividades. Hay veces que yo ya tengo actividades creadas que me vienen muy bien en la clase, por lo que puedo introducir esas actividades dentro de la plataforma de OnMap a través de este creador de actividades, así como crear rúbricas personalizadas en referencia a esas actividades. ¿De acuerdo? Como he comentado, aspectos relacionados con esta innovación pedagógica, como la ludificación, el cooperativo, los comentaremos en el webinar de la próxima semana. Paso a cerrar la pantalla ahora. Bueno, creo que me volvéis a ver a mí, ¿no? ¿Me escucháis bien? Bueno, simplemente comentar que todo esto, como he dicho antes, es entender la plataforma para utilizarla en una situación normal, estando en clase, y que ahora estamos en una circunstancia un poco especial, por lo que los docentes que empiecen a utilizar por primera vez la plataforma a partir del tercer trimestre, que estén tranquilos, que van a tener asesoramiento y ayuda personalizada para ponerlo en marcha, ¿de acuerdo? Bueno, ahora pasamos esa ronda de preguntas. Mi compañero ha ido recogiendo algunas dudas, por lo que voy a ir viendo lo que me comenta y a daros respuesta, ¿de acuerdo? Bueno, primero comentar que han habido algunas dudas en cuanto a la utilización de la plataforma en el tercer trimestre. Comentaros que debido a la situación actual que tenemos ahora con el confinamiento, Tecman ha decidido ofrecer la plataforma para el tercer trimestre sin coste, de forma gratuita. Por lo que si algún docente o algún centro está interesado, que se ponga en contacto con nosotros sin ningún problema, ¿vale? Creo que mi compañera os ha estado compartiendo el correo electrónico de Tecman, lo acaba de compartir ahora, para que nos hagáis llegar la petición si lo necesitáis. Bueno, paso a algunas preguntas. Por ejemplo, nos preguntan si los recursos teóricos son fijados por OnMat o son modificables. Comentar que los fija OnMat, pero si quisiéramos crear un recurso teórico personalizado o añadir alguna información, lo podemos hacer a través del creador de actividades que he comentado. Nos pregunta si tenemos que planificar los steps que se hacen en casa y los que se hacen en clase. Los steps son planificados por los docentes, ¿de acuerdo? Y dentro de cada step marcamos qué actividades en función de la autonomía los alumnos pueden hacer en casa o las pueden hacer en clase, ¿de acuerdo? Es esa opción que he enseñado antes de ajustes y decidir si quiero que una evaluación sea evaluable, no evaluable, dirigida o no dirigida. Quizás si no es dirigida es porque es una actividad que la puede hacer en casa el alumno. Nos preguntan si este material está en euskera y en catalán. En catalán sí está y en euskera todavía no está, pero si os interesa, sería interesante que contactéis con la persona de referencia en vuestro centro o que contactéis directamente con Tecman para hacernos llegar esa petición. Nos preguntan si se modifica o se replanifica, ¿el calendario establecido se ajusta automáticamente? Bueno, creo que hacéis referencia a cuando elimino una actividad o añado una nueva, si esto automáticamente se ajusta en el calendario de los alumnos también. Y si es así, cuando hago modificaciones, la modificación pasa a ser modificada en todos los calendarios de la clase. Nos comentan que si no están acostumbrados a la plataforma, iniciarla en primero de la ESO, podría ser un problema añadido. Bueno, comentar que casi la totalidad de nuestros alumnos
están acostumbrados a trabajar con la plataforma o se acostumbran bien, porque como he comentado antes, es un proceso gradual, ¿vale? Y no presenta un problema añadido. De hecho, nuestros programas en primaria no funcionan a través de una plataforma digital como OnMath. Por lo tanto, los alumnos pasan a OnMath y empiezan a trabajar por primera vez de forma digital, digamos. Me comentan si hay aprendizaje cooperativo. Sí, como he comentado, tenemos la opción de aprendizaje cooperativo y a través de la plataforma podemos crear los grupos, establecer roles y trabajar todo el tema cooperativo integrado dentro de la plataforma. También nos han preguntado si hay evaluación continua y si hay exámenes. Por supuesto que la evaluación es continua y transparente, como ya he ido comentando antes. Esta evaluación la llevamos a cabo a través de cualquiera de las actividades que hacemos, por eso se pueden marcar como evaluables y por eso tienen rúbricas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, sí, es una evaluación continua. Y también hay exámenes. Tenemos las actividades de autoevaluación, que es un examen que el alumno hace a través de la plataforma y que además es autocorregible, así como pruebas tradicionales que también ofrecemos en papel, para que los alumnos puedan tener esos exámenes a los que estamos acostumbrados. Así como otros recursos como el ponte a prueba, que sería una preparación para la prueba, del que el alumno mide sus conocimientos y ve cómo de preparado está para tener esa prueba. Nos comentan o nos preguntan si pueden actividades planificadas siempre que quieran o solo el día que están planificadas. Pueden acceder siempre que quieran, aunque las tengamos calendarizadas en un día concreto, a no ser que la tengamos oculta. Por ejemplo, a mí quizás me interesa que cierta actividad, como puede ser el mapa mental, no la empiecen a ver o no la vean hasta el jueves. Pues la tengo oculta y el jueves la hago visible y la pongo en el jueves para que la puedan ver. Nos preguntan si pueden los alumnos puntuar si los servicios que les hemos proporcionado les sirve de ayuda. La opción que tenemos es lo que llamamos Battle Boss, en la que el alumno puede decidir al principio de una actividad o autoevaluarse o decidir qué puntuación va a obtener o qué evaluación va a tener en esa actividad y nosotros darle respuesta para decir si estamos de acuerdo o si no, lo cual ayuda a esa autorregulación del alumno. ¿De acuerdo? En este sentido sí que tenemos una opción en la que el alumno puntúa una actividad. Bueno, nos consultan si todos los alumnos necesitan un dispositivo o un ordenador. Bueno, es lo ideal, que cada alumno tenga un dispositivo. Pero también tenemos colegios o docentes que no disponen de esta opción y que tienen un aula de informática o tienen un préstamo de dispositivos o un proyector en clase. Como hemos comentado antes, OnMath es una herramienta con muchos recursos y muchas opciones, ¿vale? Por lo que podríamos adaptar muchas de las actividades en función de la realidad de la escuela. Nos preguntan si funciona correctamente con iPads de Apple. Sí, funciona con Apple y con cualquier otro tipo de dispositivos. También nos consultan si se guardan los recursos para otros años. Sí que podemos guardar la planificación que tenemos de un año, pero no las fechas, porque el calendario cambia. Por lo tanto, las fechas hay que ajustarlas el siguiente año, ¿de acuerdo? Y nos preguntan también si las matemáticas aplicadas están consideradas en OnMath o tiene que adaptarlo el profesor. Lo tenemos. Tenemos tanto matemáticas aplicadas, tenemos todos los itinerarios disponibles en tercero y cuarto de la ESO, ¿de acuerdo? No hace falta adaptarlo. Nos preguntan si funciona con Chromebooks. Sí, funciona con tablets, con Chromebooks, con ordenadores de mesa. Y también nos preguntan si el material es descargable por si hay problemas de red. Hay algunos recursos que sí que son descargables, como por ejemplo el recurso teórico, pero hay otros en los que sí que es necesario tener conexión a
a la red. Por eso siempre es interesante tener un plan B preparado, ¿no? Un recurso descargado por si ese día, por cualquier problema, la red del colegio falla y tengo que cambiar de forma rápida. También nos preguntan si hay compatibilidad con ClickEdu a nivel de evaluación. Bueno, comentar que actualmente no, ¿vale? Pero tomamos nota y pasamos esta sugerencia. Y bueno, nos vuelven a preguntar eso, si tenemos la opción de trabajar offline por si falla la conexión. Por el momento no se puede descargar la plataforma de una forma offline, hay que trabajar con conexión, pero como he comentado antes, sí que tenemos opciones de descargar algunos recursos que podemos utilizar el día que no es lo normal, que por algún motivo se ha ido la luz o nos ha fallado la línea de internet, tenemos algún recurso para poder trabajar, ¿de acuerdo? También nos comentan o nos preguntan si la plataforma proporciona su propio editor de texto, hoja de cálculo o si necesitan usar alguna aplicación aparte. Bueno, como hemos mostrado antes en la última actividad, sí que tenemos un espacio de trabajo que sería como un editor de texto muy básico, en el que pueden hacer reflexiones, escribir, poner dudas. Yo siempre recomiendo a los docentes, o yo es lo que he hecho en el aula, hacer un proceso de metacognición en ese momento, que el alumno valore lo que ha aprendido y cómo lo va a utilizar, ¿de acuerdo? Todo ese espacio es interesante y sí que disponemos de ese pequeño editor de texto. Nos preguntan si las competencias están actualizadas en Cataluña. Bueno, lo tenemos todo al día, evidentemente, pero siempre vamos haciendo revisiones, vamos revisando constantemente con todas las comunidades para dar cabida a todos y facilitar esta labor a los docentes. Estamos siempre en un proceso de renovación constante. Nos consultan también que hemos visto que en el calendario de primero de ESO hay actividades programadas cada día. Esto quiere decir que planificas los trabajos que hacen en casa. Sí, como he comentado, tenemos itinerarios para 3 horas a la semana o 4 o 5 horas a la semana. Pero si yo solo tengo 3 horas a la semana, puedo planificar actividades en 3 días. O, como comentáis, alguno de los otros días planificar una actividad que quiero que la hagan de forma autónoma en casa. ¿De acuerdo? Vale, nos comentan el tema de las competencias. En principio, todas las competencias que tenemos son las marcadas por la Generalitat de Cataluña. Nos consultan también si todos los alumnos de la clase hacen las actividades en pantalla o si pueden escribir en papel. Bueno, evidentemente es algo que tenemos que decidir nosotros. Habrá actividades que nos viene bien que la hagan en pantalla y otras que nos viene bien que hagan en papel. Yo, por ejemplo, me gusta que los alumnos al principio del STEP tengan su diario matemático o su cuaderno en el que apuntan el título del STEP, les doy un resumen del recurso teórico para que lo tengan pegado, hacemos un mapa mental a partir de ese recurso teórico y utilizamos el cuaderno como material de consulta para llevar a cabo operaciones, ¿no? Podemos ir combinando las actividades digitales y las actividades en papel sin ningún problema. Bueno, nos comentan que utilizamos términos en inglés como steps. Bueno, esto es simplemente porque quizás quedaría un poco raro hablar de pasos, ¿no? Steps hemos considerado que suena mejor, pero bueno, luego cada docente dentro de la clase puede adaptar el vocabulario. Nos consultan cómo se gestiona la diversidad en el aula en ONMAT. Esta es una pregunta muy buena. Bueno, en primer lugar, la gran variedad de actividades que ofrece la plataforma ya se adecua a la atención a la diversidad, ya está respetando la forma de aprender de muchos alumnos, ya está teniendo en cuenta las inteligencias múltiples que los alumnos tienen más desarrolladas, ¿de acuerdo? Pero además, como he comentado antes, tenemos la opción de personalizar las actividades, personalizar calendarios. Yo puedo plantear diferentes actividades para diferentes grupos de alumnos. Quiero que 3 alumnos hagan la actividad de oxígeno porque necesitan actividades más sencillas y 5 alumnos quiero que hagan las actividades de reto porque pueden asumir un reto más complicado. Por lo tanto, en todo momento puedo ir personalizando esas actividades
y personalizando los calendarios de mis alumnos para atender para atender a esa diversidad que tengo en el aula. Bueno, nos comenta alguien que en su cole tienen EMAT y ONMAT y que el material del profesorado es distinto, porque en EMAT está todo más temporalizado y cada docente lo tiene que ir ajustando a su clase, y en ONMAT tenemos más libertad para ir planificando todo, ¿no? Bueno, como he comentado, es porque sí, ONMAT ofrece un abanico muy amplio de recursos que no podemos exigir a los docentes de cada colegio y de cada comunidad, ¿no? Por eso, al final el docente tiene que personalizar todas esas herramientas, tiene que decidir cómo ajusta el orden de los steps, qué actividades quiere priorizar. Nosotros damos una recomendación basada en aspectos pedagógicos desde Techman, pero después cada docente, con ayuda del servicio de pedagogía, puede ir ajustando en función de sus necesidades. No se da todo tan al pie de la letra como se podría ver en una guía del docente del programa de EMAT. Bueno, nos consultan si este material está aprobado por la Junta de Andalucía como libro de texto. Sí, está aprobado como material de secundaria o como si fuera un libro de texto por todas las comunidades, ¿de acuerdo? Por ese lado no hay ningún problema. Estoy viendo ahora en el chat, alguien consulta si se puede acceder a recursos y actividades de cursos diferentes a los que estamos. En principio, si solo tengo un MAT en primero de la ESO, en mi centro, solo puedo acceder a los recursos de primero de ESO. Si en mi centro ya tenemos desde primero a cuarto de la ESO, sí que podemos acceder a otros cursos y ver otras actividades. Vale, nos preguntan también que hay alumnos con un plan individual que están 2 niveles por abajo del curso, ¿no? Tienen material de 2 cursos anteriores. Si hay actividades para ellos. Bueno, comentar que las adaptaciones curriculares son individualizadas, ¿vale? Y que hay que hacerlas en función de cada alumno. No se puede crear una adaptación curricular en general para alumnos. Por lo tanto, habría que ver o habría que analizar más concretamente cómo está ese alumno y qué material necesita. De acuerdo. Nos preguntan si los mapas mentales ya están desarrollados o se deben trabajar con los estudiantes. Son para que los trabajen los estudiantes, para que ellos, a partir de nuestra guía, puedan crear mapas mentales, por ejemplo, para resumir la información del mapa mental. Bueno, veo que ya no hay más cuestiones. Muchas gracias por acompañarnos hoy y recordaros que ante cualquier petición o duda tenéis el correo electrónico de Techman para hacernos llegar lo que necesitéis, y que el próximo miércoles tenemos la continuación de este webinar de ONMAT, así que esperamos veros por allí para profundizar en algunos aspectos, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos y mucho ánimo. Un saludo y hasta la próxima.